Eh, Vamos a comenzar con una oración. Mi querido Raúl, que estás por ahí, ¿me ayudas a abrir el seminario para comenzar esta noche este estudio que es muy importante? Raulito. Buenas noches, mi querido doctor. Bendiciones de lo alto. Bendiciones, Sí, sí, gracias. sí. En estos dos últimos martes, bueno, he tenido algunas complicaciones y bueno, el sistema de medicina ahora está tan lento que, bueno, Mm, ahí complicado. le echo las culpas a eso. Bueno, 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 vamos a orar, vamos a orar. ok. Padre eterno, Rey de gloria, de justicia, de Mm, paz, ante su presencia estamos, Señor, en esta noche preciosa. mm, Hoy precisamente es el día que usted hizo, Señor, para que nos gozáramos en él, Señor. Ya el día ya pasó, pero ya llegó la noche, Señor. mm. Y qué rico, Señor, que En tu cada presencia. martes tenemos la oportunidad, Señor, de reunirnos, Señor, eh, todos nuestros hermanos en Cristo, Señor, para atender ese llamado del cielo, Señor, y para seguir auscultando más sobre la palabra de Dios, Señor, para formarnos más, Señor, y para poder dar más a los demás, Señor, para poder compartir su palabra, Señor, como debe ser una palabra clara, eficiente, como está en las sagradas escrituras, Señor. Sí. Gracias nuevamente te damos, Señor, en esta noche, Señor, y nos ponemos, Señor, bajo tu gobierno, bajo tu cielo, Señor. Toma control de esta reunión, Señor. Atamos, reprendemos, Señor, todo lo que se quiera levantar en contra de esta reunión, Señor. Guárdanos, cuídanos, cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor. Igualmente, Señor, te pedimos, Señor, que le deje esa sabiduría, ese conocimiento al doctor Rafael Polo Vargas, Señor, que sea el Espíritu Santo de Dios colocando palabras del cielo sobre su boca, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Raulito. Bueno, como les dije, hoy tenemos un tema importante y es el tema que vamos a comenzar con una serie donde vamos a hablar sobre la doctrina apostólica. Aquí tengo que compartir sonido. Si hay problema en la... No, aquí no estamos en donde estamos. Voy a devolverme. Aquí estoy aceptando. Tengo que entrar a esta. Ok. Pero lo que pasa es que estás compartiendo solamente esa ventana y no la pantalla, La primera carta de Pedro. entonces tienes que volver a compartir pantalla para Dejar, poder. dejar de compartir y volver a compartir. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a... Y le das la pantalla completa. Ujú. Voy a seguir las indicaciones de María Angélica y Andreita que están pendientes de mí para poder compartir y ya. Espera, a ver, entonces aquí tengo que... Dale ahí donde está al lado, a la parte izquierda, para Ahí, quitarle los subtítulos. Si ves que hay una cosa abajo en la parte inferior derecha, sí. porque es ese ahí, subtítulos, quitas. Perfecto. Cerrar.
Ok. Bueno, cuando uno va de la mano es más fácil, ¿no? Su nombre era Simón o Simón cuando se convirtió en un seguidor de Jesús. Él era parte del círculo cercano de los 12 discípulos. Cuando él confesó que Jesús era el Mesías, Jesús cambió su nombre a Kefas, que significa roca en arameo, que después fue traducido al griego como Petros o Pedro. Jesús prometió que él se convertiría en un líder entre los apóstoles para guiar a la comunidad mesiánica en Jerusalén durante sus primeros años, y eso fue lo que sucedió. Recuerda los primeros capítulos del libro de Hechos. Eventualmente, sin embargo, Pedro fue llamado a llevar las buenas nuevas de Jesús más allá de las fronteras de Israel. Esta carta fue escrita cuando ya llevaba décadas en esa misión en el mundo romano más amplio. Descubrimos esto en la conclusión de su carta, que Pedro está en Roma, la que él llama Babilonia, y aprendemos que aunque Pedro dirigió el contenido de la carta, esta fue compuesta por un hombre llamado Silvano, que era un colaborador de Pedro. Esta era una carta circular enviada a varias comunidades de iglesias en la provincia romana de Asia Menor, que es la Turquía actual. Y Pedro supo que estos cristianos, en su mayoría no judíos, estaban siendo perseguidos. Ellos estaban enfrentando hostilidad y acoso de sus vecinos romanos y griegos, así que Pedro escribió para animarlos en medio de su sufrimiento. Y esto ayuda a explicar el diseño y los temas principales de la carta. Inicia con un saludo y continúa con una poética canción de alabanza a Dios que introduce los temas claves que se exploran en el cuerpo de la carta, donde primero afirma la nueva identidad de familia de estos cristianos perseguidos, lo que les ayudará a ver sus sufrimientos como una forma de testificar de Jesús. Y esto les enfoca su esperanza del futuro en el regreso de Jesús. Profundicemos y verás cómo todas estas piezas trabajan juntas. Así que Pedro inicia saludando a estas iglesias como el pueblo elegido de Dios que están exiliados alrededor del mundo. Ahora, Pedro deja claro a través de la carta que estos cristianos a los que está escribiendo son gentiles. Pero aquí, él los describe con frases del Antiguo Testamento que describen cómo Dios eligió al pueblo de Israel, la familia de Abraham, quien fue un exiliado y peregrino. Esta es una estrategia clave que Pedro repite a través de toda la carta. Él quiere que estos cristianos no judíos que estaban sufriendo vean que a través de Jesús ellos ahora pertenecen a la familia de Abraham. Así que ellos son exiliados peregrinos, al igual que Abraham. Son malentendidos, maltratados y buscan su verdadero hogar en la tierra prometida. Pedro continúa esta idea en la canción inicial. Él alaba a Dios por haber hecho que las personas nacieran de nuevo a una esperanza viva a través de la resurrección de Jesús en el poder del Espíritu. Dios está invitando a todas las personas a una nueva familia centrada alrededor de Jesús. Una familia a la que le ha sido dada una nueva identidad como hijos amados de Dios y que tiene una nueva esperanza, la de un mundo renacido por el amor de Dios cuando Jesús regrese como Rey. Y para las personas que tienen esta esperanza, el sufrimiento y la persecución son en realidad un extraño regalo, porque deshacen las falsas esperanzas y distracciones como un fuego purificador, y nos recuerda nuestro verdadero hogar y nuestra verdadera esperanza. Así que, paradójicamente, las dificultades de la vida pueden en realidad profundizar nuestra fe, la hacen más genuina. A partir de ahí, Pedro pasa al cuerpo de la carta, pero va a explorar todas esas ideas a mayor profundidad. Así que él primero desarrolla el tema de la nueva identidad de familia del pueblo de Dios. Él toma aún más imágenes memorables del Antiguo Testamento sobre la familia de Israel, y luego las aplica a estos cristianos gentiles. Entonces, como los israelitas que dejaron Egipto, ellos también deben ceñir sus lomos y dejar atrás su antigua manera de vivir mientras van camino a un nuevo futuro. De manera que ahora ellos son el pueblo santo de Dios, que están en camino a través del desierto. Son el pueblo del nuevo Éxodo, quienes han sido redimidos por la sangre de Jesús, quien es el Cordero definitivo de la Pascua. Son el pueblo del nuevo pacto, que tienen la palabra de Dios en lo profundo de ellos, restaurando sus corazones y renovando sus mentes. Son el nuevo templo, construido sobre el fundamento de Jesús mismo, y son el nuevo reino de sacerdotes, quienes sirven a Dios como sus representantes a las naciones. Ahora,
Al aplicar todas estas increíbles imágenes a estos cristianos gentiles perseguidos, Pedro está colocando su sufrimiento en una narrativa completamente nueva. Y esto nos lleva a la siguiente sección. Su persecución en realidad puede ayudar a traer claridad a su misión en el mundo, la de llevar testimonio de la misericordia de Dios entre las naciones. Así que Pedro primero les anima a someterse al gobierno romano, incluso si es opresivo. Sí, él reconoce que su persecución, su sufrimiento, es injusto, pero la resistencia violenta no resuelve nada, sin mencionar que traiciona las enseñanzas de Jesús, quien amó a sus enemigos en lugar de matarlos. Después, Pedro resalta específicamente la muy difícil situación que enfrentaban los esclavos cristianos y las esposas cuando vivían en los hogares romanos donde el jefe de familia no seguía a Jesús. El problema es que se esperaba que todos en la casa se sometieran y adoraran a los dioses del jefe de familia. De manera que Pedro está consciente de que dar tu lealtad a Jesús generará sospecha. Así que Pedro dice que es verdad. Todos los cristianos, incluyendo a los esclavos y a las esposas romanas, han sido completamente liberados por Jesús, pero deben demostrar esa libertad no a través de la rebelión, sino resistiendo el mal de la misma manera en que lo hizo Jesús, a través de mostrar amor y generosidad a tus enemigos. Y en los hogares donde el esposo también es cristiano, la historia es distinta. Ellos deben tratar a sus esposas de manera totalmente diferente a como lo hacen sus vecinos romanos, considerándolas como iguales delante de Dios y dignas de honor y respeto. Y Pedro espera que el imitar el amor y el reino invertido de Jesús le dará poder a sus palabras, mientras dan testimonio de la misericordia de Dios y muestran a las personas la hermosa verdad del camino de Jesús. Pero Pedro también es un realista. Él sabe que los cristianos seguirán siendo perseguidos, así que les recuerda de su vindicación futura. Él recuerda cómo Jesús mismo fue perseguido injustamente y asesinado por poderes humanos corruptos, pero en realidad estaba muriendo por los pecados de sus enemigos. Y después Él fue vindicado y le fue dada la vida de resurrección por el Espíritu. Y ahora Jesús está exaltado como Rey sobre todos los poderes humanos y espirituales. Luego Pedro muestra cómo el bautismo apunta a la vindicación de los seguidores de Jesús. Entonces, como Noé, ellos han sido salvados a través de las aguas, no como un ritual mágico, sino como un símbolo sagrado que muestra el cambio de su corazón, su deseo de ser unidos a Jesús en su muerte y resurrección. Y así que ahora, incluso si son asesinados por seguir a Jesús, su esperanza está en la vindicación y exaltación futura junto a su Rey. Lo que lleva a Pedro al movimiento final. Él les recuerda las palabras de Jesús. Bueno, vamos a ir hasta ahí porque en el estudio vamos a estudiar solamente los 2 primeros capítulos. Bienvenido, mi amigo, querido hermano Johnny Chinchilla y mi querido amigo Ronald Silva. Ay, mi primo Marcial y todos están por acá. Bueno, qué bien. Esta introducción se hizo porque realmente Bible Project, y por eso les mostré este video, parte del video, porque realmente tienen este ministerio tiene una capacidad de síntesis tan especial, tan didáctica, que realmente yo me quedo asombrado porque vemos esta presentación y si la vemos completa, creo que no entendemos todo. Tenemos que deshilachar un poco la Biblia y decir, vamos a tomar versículo por versículo para poder entender todos estos conceptos que muestra el apóstol Pedro, que fue el primer apóstol porque fue el primero que tuvo revelación de quién era realmente Jesús y sobre esa base, sobre esa piedra fundamental que es Cristo, la revelación de que Cristo es el ungido de Dios, el Mesías esperado, el que estaba esperando Israel, y que gracias a Dios Padre, Dios nos ha podido revelar a la persona de su Hijo por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces aquí tenemos que entender algo que el apóstol Pedro lo explica muy bien, porque se ha hecho una interpretación de ese versículo cuando el apóstol Pedro contesta la pregunta que hace Jesús, ¿y ustedes
quienes piensan que soy yo y es Pedro quien dice realmente tú eres el ungido de Dios, el Mesías escogido, ¿cierto? Que la iglesia tradicional ha interpretado con que Pedro es el pontífice, el sumo sacerdote, pero esa no es realmente la interpretación. Y por eso, pues aquí la vamos a aclarar, porque el mismo Pedro es quien aclara esa situación. Bueno, buenas noches a todos, a los que llegaron. Estamos hablando de la doctrina apostólica, porque eso es parte del Nuevo Testamento y parte de la sana doctrina que sigue en la sana doctrina para los judíos, que fue lo que se les reveló en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, en los 5 libros que escribió Moisés. Luego viene la revelación del Evangelio, que es Cristo hablando, el Hijo de Dios, y la manifestación del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia, a Él oíd. Por eso en los evangelios oímos a Cristo hablando. ¿Hablando de qué? Hablando del reino, porque Él fue quien trajo el reino. Él es el Rey y Señor de nuestras vidas, y al Padre le plugió escoger a su Hijo como el Rey y Señor nuestro. Y eh, el libro de Hechos nos muestra, incluso partiendo de lo que se dice en los evangelios, cuando Jesús dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Y toda potestad le fue dada porque al Padre le encomendó al Hijo y le dio toda potestad sobre lo que fue creado para él, porque en alguna reunión estábamos hablando acerca de que para quién fue creado todo esto, que es una belleza la tierra que desafortunadamente ha venido el hombre depredador destruyendo, pero es una tierra hermosa con una belleza absolutamente sobrenatural, pues, porque viendo muchas cosas, a mis hijos que les gusta ver videos tan hermosos como ver esas montañas y ver esos parques que hay aquí en los Estados Unidos. Hay cosas muy hermosas, igual con los animales y todo esto. Y vemos que realmente lo que Dios hizo fue una naturaleza muy perfecta. ¿Y la hizo para quién? Pues muchos pensamos anteriormente que era para nosotros. Pues no. La Biblia dice que fue hecha para su Hijo Jesús y para que Él reinara sobre nuestras vidas y fuera Rey y Señor. Y por esa razón nosotros entendemos y adoramos a nuestro Dios en la persona de Jesucristo, porque realmente Él es el Rey para reinar y quien trajo el reino. Las primeras palabras de Jesús fueron, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Arrepentidos, el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Bueno, pero eso es otro tema. Hoy vamos a tocar lo que hace referencia al apóstol Pedro y a su doctrina, y vamos a desmenuzarla porque así la pude entender, porque traté de buscar varios resúmenes acerca de la doctrina de Pedro, y creo que este video nos orienta bastante bien a varios de los temas que de una vez se comenzaron a tocar. Pero creo que este primer tema que yo voy a tocar es un tema muy importante que no está incluido ahí en el tema de lo que habló el video, pero que ahora se me perdió ¿dónde está? Aquí tenemos que seguir, ¿sí? Este primer tema de Pedro, en el capítulo 1, es un aspecto muy importante. ¿Me están oyendo? Quiero que me retroalimenten si están viendo bien la pantalla. ¿La están viendo bien? Yo no veo pantalla, yo te veo a ti. Perdón, entonces creo que por eso quería que me retroalimentaran, porque tengo que volver otra vez atrás para compartir y aquí compartir esto. ¿Ahora sí se ve la pantalla? El documento Word. Sí. Bueno. Bien, entonces aquí sí estamos. Vamos a hablar de la primera epístola de Pedro, el capítulo 1.
Y el primer aspecto acá, ya deshilachado por pedazos para que podamos entender mejor, lo primero es la elección según la presciencia de Dios y es algo doctrinariamente muy importante. ¿Qué quiere decir eso? En lo que habla el 1 Pedro 1:2 dice, Andreita, ¿me vas a ayudar a leer? Vas a leer la parte verde que es el versículo que tiene que ver con 1 Pedro 1:2. Andrea. Aquí estoy. Ok. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Ahora, como dijo el video, lo primero es que el apóstol Pedro hace un saludo que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y en el versículo 2 dice esto que es muy, muy importante. Ahora, tenemos que entender qué quiere decir esto, qué significa la palabra presciencia en la Biblia. Y ahora, como todos consultamos a la inteligencia artificial, porque realmente tiene mucha sabiduría y se ha recolectado. Obvio que esto lo han hecho los hombres y hay cosas que por revelación, pues obviamente no se le han revelado a la inteligencia, pero en esto, en muchas cosas, tiene razón. Andreita, ¿me ayudas a leer esto que dice en la Biblia? A ver, ¿Dónde, Rafa? dice en la Biblia la presciencia, prognosis en griegos. No veo como un documento de Word. Perdón, es que se ve una hoja de Word y yo te veo que tienes una de PowerPoint. Sí, entonces vamos a ir otra vez allá aquí sí se ve. Y ahora sí. Así. Ahora Ahora, sí. ¿Qué significa la presencia en la Biblia? presciencia. 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 Ok. Visión general creada por la inteligencia artificial. Yo hay aquí como una infidencia, yo a veces hablo tanto con la IA que hay veces que da cosas que no son, entonces les Sí, recomiendo preferiblemente rectificar siempre. sí. Bueno, aquí vas a leer lo que dice, a ver si es cierto o no. Bueno, a ver. En la Biblia, la presciencia, prognosis en griego, se refiere al conocimiento previo de Dios sobre los elementos futuros, eventos Eventos. futuros. Eventos. Sí, perdón, otra vez. La presciencia prognosis en griego se refiere al conocimiento previo sobre los eventos futuros, tanto que involucran a la humanidad como los que él mismo ha planeado. Es un atributo divino ligado a la eternidad y omnisciencia de Dios. Se relaciona con la elección y predestinación, aunque la interpretación de cómo estos conceptos se entrelazan varía entre diferentes tradiciones cristianas. Ahí es donde podemos entender por qué Dios puede predestinar, pero es sobre la base de la presciencia, que es el previo conocimiento de Dios. Dios es el único que puede hacer eso, no lo puede hacer nadie más. Ahora, entonces, en ese primer versículo habla de eso, pero quiero insistir en otro aspecto porque es muy importante, porque ahí se habló de una esperanza viva, ¿cierto? Esa esperanza viva está basada en lo que hizo Jesucristo por nosotros, de morir y de resucitar. Y nuestra esperanza está basada en la resurrección de Jesucristo. Pero aquí hay otro concepto y es, yo lo voy a leer, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Entonces aquí se hace mención del Padre, del Hijo, y obviamente está implícito el Espíritu Santo, porque en esa revelación es por medio del Espíritu Santo. Y obviamente es el concepto trinitario de la sana doctrina. ¿Ok?
esa esperanza viva está basada fundamentalmente en que Jesucristo resucitó y que nosotros vamos a resucitar. Por eso nosotros no podemos decir que nosotros creemos en la reencarnación, porque si creemos en la reencarnación, estamos negando la resurrección, que es más importante. Y el concepto de la reencarnación es un concepto traído de Oriente, pero que niega la resurrección de Jesucristo. Entonces, o resurrección o reencarnación. En ese caso, nosotros creemos en lo que hizo Jesucristo, que resucitó entre los muertos, y ahí está, en ese punto está basada una esperanza viva, como la llama el apóstol Pedro, ¿cierto? Hay una esperanza viva para nosotros. Ahí estamos recorriendo el camino, pero sabemos que tenemos una esperanza de que resucitaremos como Cristo resucitó. Ahora, otro de los aspectos que menciona el video es que somos afligidos por las pruebas. Son necesarias esas pruebas. En 1 Pedro 6, versículos 6 y 7, Andreita nos va a leer esta parte que es importante. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, lo cierto es que vamos a pasar por pruebas, pero esas pruebas van a dar testimonio de nuestra fe. O sea, son necesarias las pruebas. Yo vi parte de la doctrina que se hablaba, una doctrina que era diciendo que ya Jesucristo había hecho todo por nosotros, había sufrido y que ya nosotros no tenemos que sufrir. Que el apóstol Pedro está diciendo otra cosa. ¿Son necesarias las pruebas? Y yo les pregunto a ustedes, ¿han pasado por pruebas? ¿Han sido afligidos? Y realmente lo que importa ahí es que cada vez tenemos más fe para creer en Jesucristo y depender de Él y depender de nuestro Dios. Amén. Amén. Bueno, Yo hay escuchaba entonces, perdón, Rafa, te interrumpí. Yo sí, escuchaba el video de un pastor en Estados Unidos, como un video de esos corticos de Instagram, y el sí, pastor estaba hablando sobre este versículo y él decía que él quiso ir a preguntarle a los herreros cómo saben cuando ya un metal está listo para ser moldeado. ujú. Y los herreros le decían, lo ponemos en el fuego hasta que veamos nuestro reflejo. Entonces es lo mismo que sucede en nosotros con las pruebas, hasta que desarrollemos el carácter y la mente de Cristo. Por eso es importante lo que tú acabas de decir, porque compara a la fe con el oro. Y el oro, entre más se purifique por el fuego, pues mejor, ¿cierto? Brilla más o es más puro el oro. Y por eso compara a la fe con el oro. Y al pasar por esas pruebas, que son pruebas de fuego, son muy importantes para nuestras vidas y para ir creciendo en la fe, en el conocimiento y en la dependencia absoluta de nuestro Dios. Bueno, vamos a ir a este cuarto punto dentro del capítulo 1 y está en 1 Pedro 1:15 y es llamados a la santidad. Yo comencé a insistir en este libro hace un tiempo porque realmente veía que no se hablaba de la santidad y esa santidad es muy importante y el apóstol Pedro insiste en este tema. Ese tema de la santidad lo toca él y creo que tenemos que saber que tenemos que caminar hacia eso que es lo que habla el apóstol Pablo acerca del perfeccionamiento, de ser hechos a la imagen y a la estatura del varón perfecto, es llegar a caminar hacia la perfección de Cristo, que es caminar en esa santidad
que es separados para un propósito, y cuando caminamos separados para un propósito nos estamos acercando a esa santidad. No es el concepto de lo que algunos pentecostales dicen de vestirse así, de hacer esto, de hacer lo otro. El único que nos puede enseñar de santidad es el Espíritu Santo. Por eso es importante todo eso en el sentido trinitario. Uno es la obra del Padre, otra es la obra del Hijo y otra es la obra del Espíritu Santo, que hemos venido hablando, porque Dios constituyó esa familia, la familia de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y realmente nosotros somos parte de esa familia para adorar al Padre en espíritu y en verdad, para ser buenos discípulos de Cristo y para dar testimonio del Espíritu Santo. Entonces, en eso tenemos que comenzar a caminar. Los que no han comenzado a caminar, pues tenemos que comenzar a caminar hacia esos pasos de santidad que dio Jesús. Y entonces por eso vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro en la doctrina de la santidad, como dice 1 Pedro 1:15. Andrea. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santos en toda vuestra manera de vivir. Bueno, es como un reto poco difícil, ¿cierto? Pero Él nos llama a ser santos en toda nuestra manera de vivir. No podemos decir, bueno, yo voy a la iglesia y en la iglesia soy santo, pero cuando salgo de la iglesia me convierto en otra persona. No, realmente lo que enseñó Cristo es que debemos ser santos en todo lo que hagamos. Cuando le pagamos a un trabajador, cuando hablamos con una persona, cuando hablamos con alguien que es de condición de servidor y que nos está sirviendo, un barrendero, una muchacha de servicio, otra persona, debemos manejarlo y hacerlo con justicia, como lo hizo Jesús para todos aquellos que para el reino de Dios somos iguales todos y realmente y le demos respeto a todas las personas, y en todo lo que hagamos debemos hacerlo en esa condición, ¿cierto? Bueno, el quinto punto, ya desmenuzando esta epístola en el primer capítulo, dice, renacidos de simiente incorruptible, y lo dice en 1 Pedro 1:23. André. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es renacer por una simiente incorruptible, es la que viene de parte de Dios, porque nosotros heredamos la parte corruptible de nuestros padres e incluso culturalmente aprendemos cosas que a veces van en contra de lo que Dios quiere, porque ahí está más implicada más nuestra naturaleza carnal y almática para aprender muchas cosas que ya por naturaleza nosotros sabemos y tendemos a buscar el mal. Pero lo que hace Jesucristo a través de ese renacer es para que renazcamos a una simiente incorruptible por medio de la palabra de Dios que vive para siempre. Bueno, por eso Rafa, ¿la simiente corruptible se refiere a Adán? sí, claro, obviamente tenemos una simiente corruptible que viene de Adán, una simiente incorruptible que viene del espíritu vivificante de Cristo. Entonces dice ahí en esta fotografía, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, como de Adán o como de nuestros padres, como de nuestra herencia, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vive porque Cristo vino a darnos vida, vida en el Espíritu, vida, una vida plena, lo dice, vino a darnos una vida plena en el Espíritu, que es la vida que debemos vivir, una vida plena, espiritual, para hacer lo que dice el apóstol Pablo, que Cristo no vivió para la carne, pero muchas veces nosotros nos damos cuenta que vivimos más para satisfacer la carne o para satisfacer nuestra mente y nuestros conocimientos que para satisfacer lo de Dios, lo del Espíritu. Y vivimos más. Y hoy yo
yo mencionando cuando una muchacha que estaba en la reunión donde estaba esta mañana en la Confederación de Pastores de Houston, y me preguntaba sobre qué era lo que estaba hablando yo, y era precisamente que nosotros vivimos más en lo que creemos que hemos aprendido por nuestro propio esfuerzo, y a eso nos ha tocado hacer esfuerzo para aprender. Sé, y ahora recuerdo todo el esfuerzo que hacen mis hijos para ser médicos, porque hay que estudiar muchísimo y hay que sacrificar mucho tiempo y hacemos esfuerzo, pero a veces nos guiamos, ya cuando hemos terminado una carrera, nos guiamos más por lo que nosotros decimos que por lo que Dios nos ha regalado. Pero tenemos que llegar a un momento de la vida donde tenemos que decir, bueno, ¿qué es más importante? ¿Lo que yo aprendí o lo que Dios me ha dado? Y muchas veces eso es complementario, porque eso refuerza todo lo que Dios quiere para nuestras vidas, como médicos, como profesionales, como ministros, o como lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y eso es importante. No sé si logran entender esto, pero para los que están comenzando ahora, están haciendo el esfuerzo, pero después Dios nos va a hacer como en una ocasión lo hizo, que me acostó, porque me tocó irme por un hospital y allá me acostaron porque me dio una alergia terrible, y Dios me dijo, ¿en quién crees más? ¿En la ciencia o en mí? Y en ese caso, ¿qué puede decir uno? Si una alergia me ha podido matar, me ha podido quedar muerto, si no es por la misericordia de Dios, eh, yo ya he pasado 2 veces por cuidado intensivo y Dios no me quiso llevar, debía ser para algo. Y por eso yo le dije, Señor, si te sirvo para algo, déjame. Si no, pues llévame contigo. 2 veces en cuidado intensivo a punto de morirme, pero Dios no quiso que me muriera. Y puedo entender que lo de Dios es más importante que lo mío, en lo que yo he aprendido y en lo que yo he cosechado con mi esfuerzo. Y es más importante, como lo hablaba yo, acerca de la gracia y lo que viene por gracia, por regalo de Dios, que a veces no lo apreciamos, a veces no lo consideramos como importante, y es lo más importante en nuestra vida, porque nos va a llevar a cumplir verdaderamente con el propósito que Dios nos ha puesto en esta tierra, y es a través de fundamentalmente lo que Dios nos ha dado a través de sus regalos, de sus dones, y a través de conocerle a Él, a través de la palabra y de conocerle a Él en una relación íntima con Dios. Amén. Bueno, ¿alguien dijo amén o no? Amén. Vamos a ir a este punto, y por eso yo dije, no podemos estudiar toda la epístola, y por eso en el video solamente vimos hasta una parte. Después vamos a verlo completo para ver cómo podemos tener ese entendimiento completo, tanto del saludo de Pedro y lo que dice de la elección de acuerdo a la presciencia, luego que habla de una esperanza viva, y luego llama de una vida santa, que es lo que hemos estado hablando. Pero entonces aquí el apóstol Pedro habla de la palabra que permanece para siempre, o sea, la palabra de Dios, la palabra que ha hablado Dios a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Es una palabra que permanece para siempre, dice 1 Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Esto está muy claro. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta palabra ha sido anunciada por medio del Evangelio. El Evangelio que nos dice, Cristo murió por nosotros para pagar el precio de nuestra redención de nuestro pecado, para resucitar a una vida que es la vida del Espíritu. Por eso Él se negó a la carne, Él no dijo nada cuando lo estaban azotando, sacrificando, poniéndole la corona. Él despreció la carne para magnificar el espíritu y darnos ese ejemplo de que es más importante lo del espíritu que lo de la carne. ¿Ok? Bueno, sigamos acá.
En este versículo nos dice, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre, lo dice el profeta Isaías, profeta mesiánico. Ok, vamos a ir entonces a estudiar un poco bueno, vamos a estudiar todo el capítulo 2, yo creo que tenemos tiempo. Y en esto hay un aspecto supremamente importante y dice, desechando para desear la leche espiritual. Yo creo que aquí muchos sabemos cuál es esa leche espiritual y lo dice en el primer versículo y hasta el versículo 3 del capítulo 2 que nos va a leer Andreita. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuál es esa leche espiritual? La palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando uno nace, no es bebé espiritual y tiene que tomar leche espiritual. De eso se alimentan los niños, de leche, fundamentalmente. Y los animales también, pues los mamíferos, que son los que se alimentan de leche, leche materna. Y esa leche es el alimento fundamental para los bebés. Pero para los bebés espirituales, la leche es la palabra de Dios. Es esta leche, lo que dice en 1 Pedro 2, ¿cierto? Leche espiritual, que es la palabra de Dios. Sin alimentarnos con la leche espiritual, no podemos crecer, no podemos madurar. Amén. Bueno, venimos Rafa, con... una pregunta, ¿puedes devolverte las diapositivas, las dos anteriores? Esa. Cuando habla, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, ¿a qué se refiere? ¿Dónde está esa parte? Ah, si es que habéis El gustado la... versículo 3. Sí. A ver, cuando vamos a Hebreos capítulo 6, ¿m? Busquemos, tienes ahí Hebreos Sí, capítulo 6. señor. Ahí hay algo Hebreos. que nos da esa orientación. Porque es en 6:4 dice, porque es imposible que los que una vez gustaron y los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. ¿Te dice algo eso, Andreita, respondiendo a la respuesta que tú estás pidiendo? Esa benignidad del Señor es esa gracia que recibimos los que una vez fuimos iluminados y gustamos de esa palabra de Dios, porque los que una vez fuimos iluminados y gustaron del don celestial, el don de la salvación, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. Esos somos nosotros. Esa benignidad de parte de Dios es un regalo que Dios nos ha dado. Nosotros recibimos iluminación, pero del cielo. No fue en la universidad, no fue por un maestro, no fue por un libro, aunque Dios puede utilizar hasta esas cosas también. Pero esa benignidad del Señor es a través de lo que nosotros tuvimos que desechar, toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia y todas las detracciones, ¿cierto? Ahora tenemos que desear lo que en un momento dado, cuando yo había recibido mucha información, cuando yo era masón y tenía un conocimiento de muchas cosas y había aprendido muchos aspectos, tener que llegar a decir, no sé nada, como el filósofo que dijo, solo sé que nada sé, y renacer para renacer a la vida del espíritu y comenzar a aprender las cosas, reaprender lo que se me había enseñado, porque a mí me enseñaron de evolución, me enseñaron muchas teorías, me estaba leyendo hasta teosofía, Blavatsky,
y toda una serie de cosas, de conocimientos que realmente no eran ciertos, aunque realmente me sirvieron muchas cosas, pero realmente tenía que retomar para plantearlo desde el punto de vista espiritual, ya bajo el enfoque de Dios, cómo se miran las cosas, y es muy diferente a lo que se mira desde el punto de vista eminentemente humano, a cuando se miran las cosas desde la perspectiva de Dios. Por eso para mí el primer versículo fue muy importante y me lo dio uno de mis primeros tutores. Y está en Isaías 43:10. Vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis, creáis y entendáis que yo soy Dios. Y es para comenzar a entender, conocer, creer y entender, porque nosotros creemos que Dios es igual a nosotros, pero Dios es Dios y piensa como Dios, y sus pensamientos están muy por encima de nuestros pensamientos, de nuestros deseos y de nuestras ambiciones. O sea Porque, que ese gustado es de haber probado. amén, amén. Eso, haber degustado, pues es lo mismo cuando uno se come un plato delicioso, uno degusta eso. Para él, para lo que dice la Biblia es degustar, es como lo dicen el libro de Hebreos, era degustar eso, ser iluminados, ser revelados por medio del Espíritu Santo. Amén. Amén, gracias, Rafa. Ok, vamos a seguir entonces con esto que es muy importante, ¿cierto? Porque aquí el apóstol Pedro aclara quién es esa piedra viva, ¿cierto? Primera de Pedro 2:4 al 8 habla de este título, y lo puse yo ahí porque es el título que le pusieron ahí en la Biblia, la piedra viva. Entonces, Andreita, nos lees Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Wow. alguien puede pensar después de leer las palabras de Pedro que la piedra fundamental fuera Pedro, o a quién está haciendo referencia Pedro. A Jesús, porque es preciosa para Dios, es su Hijo unigénito. ¿Queda alguna duda? Cuando nos digan, no, es que realmente la revelación es que Pedro es la cabeza y el sumo pontífice delegado por Jesucristo. No, Mm, la piedra fundamental es Cristo. Y yo leía en estos días acerca del ministerio quíntuple y decía que lo más importante para una concepción apostólica es que entendamos realmente quién es Jesucristo como esa piedra fundamental, como esa piedra de tropiezo, como esa piedra estructural que es la base de la iglesia, que es la base de los ladrillos y de las piedras con los que se ha construido la iglesia, porque así como Cristo es la roca fundamental, la piedra fundamental, nosotros también somos piedras vivas, porque es el concepto que expone aquí el apóstol Pedro como una doctrina fundamental, una piedra viva. Y me gustó esta diapositiva aquí para mostrar una piedra, se ve viva esa piedra, es esa piedra fundamental que es Jesucristo, de donde se sacó de esa roca esa piedra, y por eso se le designó a Pedro como un Petrus, como una piedra pequeña, parte de la estructura
que es la iglesia. Amén. Mire, y estas son las piedras vivas que construimos la comunidad de cada uno, poniendo cada uno su piedra viva como parte del elemento de la construcción para edificar el cuerpo de Cristo, en donde Efesios 4:11 es importante, que el ministerio quíntuple para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, hasta aquí serán cosas importantes lo que hemos hablado y lo que habla el apóstol Pedro. Sí. Yo ayer leía una porción de un pedazo de una Biblia católica cuando estaba Ajá. ayer visitando a mi tía y ellos cambian un montón las palabras. Porque tratan de justificar su doctrina sobre la base de Pedro, pero Pedro era una piedrita dentro de la estructura, la roca fundamental, y estudiando después en el esquema que yo tengo para fundamentar la iglesia y el cuerpo de Cristo, es que la roca fundamental es Cristo. Él es la roca, lo dice el apóstol, no solamente el apóstol Pablo, sino lo dice también David, como esa roca que es mi fundamento. Y en los evangelios estaba ese construir sobre la roca. La roca es Cristo, indudablemente. Bueno, pero entonces nosotros y algunos anhelan mucho ser judíos porque los judíos tienen privilegios muy grandes. Entre esos ser ricos, ser muy ricos. Entre esos ser poderosos, una serie de cosas. Por eso hoy hablamos con el presidente y el secretario de la Confederación de Pastores de Houston acerca de eso que realmente está haciendo el pueblo de Israel actualmente y que lo está haciendo bajo parámetros no guiados por el Mesías, porque Jesucristo no les mandó a hacer eso. Fue el Padre que les mandó a hacer en su tiempo, en tiempo de salvajismo, cuando era todo se conquistaba con guerras y todo se hacía por esa vía. Era ese tiempo para hacerlo, pero ellos no hicieron lo que tenía que hacer. Y como desobedecieron a Dios, están pagando las consecuencias. El pueblo de Israel paga las consecuencias y ahora quiere remediar lo que no hizo por desobediencia, porque desobedecieron a Dios. Claro que no podemos decir, es que los judíos son los malos. Como decía mi madre, es que los judíos fueron los que mataron a Jesús. Los que matamos a Jesús fuimos todos con nuestros pecados. Pero lo cierto es que sí, realmente el pueblo judío ha sido un pueblo rebelde y contradictorio, así como hemos sido nosotros y muchos cristianos rebeldes que no queremos seguir lo que dice Dios Padre, ni lo que dice el Hijo, ni lo que dice el Espíritu Santo. Somos rebeldes, desobedientes y por consiguiente hemos roto los pactos que Dios ha hecho. Hasta el nuevo pacto lo hemos roto porque muchas veces preferimos hacer lo que es nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Bueno, Rafa, a eso se refiere, perdón que hoy estoy súper preguntona. sí. A eso se refiere con el que es piedra de tropiezo para los que son desobedientes. Pues, ¿qué crees? O ¿Será sea, que, serían las consecuencias de no seguir la palabra de Dios. pues si Jesucristo es tropiezo para mí, es tropiezo para los judíos y es tropiezo para mí, es porque realmente yo no entiendo quién es Jesucristo y el papel que tiene para mi vida? Entonces, ¿qué pasa? Si yo tropiezo con la piedra fundamental que es Jesucristo, entonces, ¿qué va a pasar con mi vida? Voy a caer. Piedra de tropiezo y piedra que hace caer. Y eso lo dice más para los judíos. Y bueno, y para nosotros también. ¿Cuántos no hay que no creen en Jesucristo? Un amigo íntimo mío, ¿usted cree en esas bobadas que cree en la religión? Se parece que fueron niños chiquitos. No sé, nos dijo una cantidad de cosas. Y nosotros, bueno, afortunadamente ahí se acabó la amistad porque pues no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Ojalá Dios tenga misericordia de mi amigo y de mis amigos del colegio, porque fue en la casa de ellos que nos
ultrajaron, nos dijeron que éramos estúpidos, cretinos por creer en las cosas que dice la Biblia. Bueno, pero eso es parte de la persecución que viene por creer en Jesús y somos bienaventurados cuando por su causa, por la causa de Él, somos perseguidos y somos calumniados y nos hablan de que somos retrasados mentales y tarados por creer en Jesucristo y creer en lo que dice la palabra. Bueno, vamos a ver qué va a pasar en el día del juicio. Ojalá, y oro más bien por ellos para que Dios se les ilumine por medio del Espíritu Santo y puedan entender realmente, como entendió mi cuñado, que él también creía lo mismo, porque él creía que no, que Dios no existía hasta que Dios se le manifestó, hizo un milagro delante de sus ojos y realmente él dijo, Dios sí existe. Y ahora sí cree. Yo le dije, como decía una, una, una serie de televisión, también caerás, le dije, tú también caerás, y creyó, y ahora él ya cree en Jesucristo y cree en Dios, y obviamente cree que el Dios que nosotros creemos, él también cree ahora. Bueno, gloria sea para mi Señor. Vamos a leer entonces esto que es muy importante porque Dios escogió a su pueblo escogido, los judíos, pero después les puso un velo porque ellos no pudieron entender quién era el Mesías y no lo pudieron ver realmente como el Mesías. Pero gracias a eso nosotros tenemos la bendición de que ahora podemos conocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, Andreita nos va a leer esta parte que dice en 1 Pedro 2, 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ahora somos pueblo de Dios. Dios ha volteado su mirada hacia los que éramos antes gentiles para escogernos como pueblo de Dios. Y tendrán ellos celos, porque verán que Dios se está manifestando en nuestras vidas, verán que el Espíritu Santo se derrama sobre nuestras vidas y que haremos cosas maravillosas como cuerpo de Cristo, cosas más grandes que las que hizo Cristo. Porque yo decía, pero ¿cómo vamos a hacer nosotros cosas más grandes que las que hizo Cristo? Pues como cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Cristo, somos el pueblo de Dios y somos el pueblo escogido también de Dios para que hagamos maravillas, prodigios, señales grandiosas. ¿Ok? Esto es muy importante. Ahora somos pueblo de Dios. No tenemos que estar anhelando de ser judíos, ni de tener que judío, ni de lo que dijo el apóstol Pablo. Él dijo, yo tengo todo eso, pero no es para enorgullecerme, porque todo lo considero como basura por el amor de Cristo, porque realmente Cristo llena mi vida y es más importante ser de Cristo que ser judío. Amén. Creo que fue así, Sí. parafraseando lo que dijo el apóstol Pablo. ¿Puedo agregar algo? Claro, Que dentro pues, si puedes volver a la diapositiva, cuando dice que somos, em, ahí es que dice sí, pero chin, chin. Ahora somos, sois pueblo de Dios. Ah, aquí en el versículo 9, pueblo adquirido por Dios. Y lo adquirido fue a través de la redención que vino en conjunto con la salvación. Yo el otro día estaba estudiando sobre qué era la redención. Y la mm, redención literalmente es comprar o rescatar a alguien que estaba en esclavitud. Entonces, lo sí, que hizo Dios a través del sacrificio de Jesús, que el Jesús mismo fue el que se sacrificó por nosotros, o sea, él quiso hacerlo, fue comprarnos por precio de su sangre para librarnos de la maldición de la ley, para que pasáramos de estar bajo el dominio del Dios de este mundo, pues que es Satanás, a que pasáramos
a ser familia, o sea, pueblo de Dios. Es que yo creo que a veces uno no alcanza a dimensionar que es que a uno le den una familia nueva, y una familia en santidad que tiene una herencia tan espectacular como la que Dios nos dejó a nosotros a través de Jesús. Somos parte de la familia de Dios. Mira, cuando yo hablo de redención es como cuando hago una gráfica donde viene la línea de donde está la tierra, estamos metidos en un hueco y luego después de salir del hueco volvemos otra vez y en un sentido de una tierra mucho mejor. Fue lo que hizo Cristo por nosotros, sacarnos del lodo cenagoso que estábamos allá de la profundidad a sacarnos a la dimensión que tenemos ahora de hijos de Dios y de disfrutar de todas las riquezas de su gracia. Y esa es la redención que tú hablas como teóloga, mi querida Andreita. Muy bien por tu comentario. Seguimos Gracias. adelante. Sí, señor. Esos títulos asustan, no mentira. Ahora, tenemos este punto que es sometidos a toda institución. Y ahí me acuerdo de unos familiares míos que andan hablando mal de Mr. Trump, de Mr. Petro, de las autoridades que Dios ha puesto. ¿Y quién las puso? Él pone reyes y quita reyes. Exactamente. Entonces, Andreita, 1 de Pedro 2, 13 y 14. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. ¿Se entiende bien lo que dice el apóstol Pedro? Sométase a toda autoridad. O sea, no estar hablando mal de que no, que Mr. Trump es ya, una cantidad de cosas que dice, ¿cierto? Que, ese Petro, esos gobernantes nuestros. Y eso hasta me da culpa, así como cuando era cristiano decía, me da culpa. Realmente todos hemos hablado mal del gobierno, hemos hablado mal de nuestros gobernantes. ¿Y quién los puso? Sometas Dios, a toda institución humana, ya sea rey o superior, ya que los gobernadores como él fueron enviados Dios fue quien puso a esos gobernantes ahí. ¿Para qué? Para bien nuestro, ¿o no? wow, Si no, no podríamos decir que lo que dice el apóstol Pablo, es decir, que todas las cosas obran para bien a nosotros, a los que amamos a Dios. Todo, una Romanos enfermedad, un 8:28. accidente, una situación, todo obra para bien. Nuestros gobernantes. Y tenemos la culpa nosotros de que haya subido gobernantes tiranos o que estén. ¿Qué pasó con Venezuela? Pues necesitaban, los venezolanos eran orgullosos y se la pasaban paseando por, por todos los países y con orgullo porque tenían mucho petróleo. ¿Y qué pasó? Mire qué vino. Vino un señor que los ha sometido y los tiene sufriendo. Ahora, ¿eso es para mal o es para bien de parte de Dios? Si vino todo lo que vino y vino un Hitler para los judíos y mató a 6 millones, no estoy justificando lo que hizo Hitler, pero yo creo que alguien que dice que la sangre de este justo caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, yo creo que se estaba echando una maldición muy grande encima. Amén. Amén. ¿Cómo puede decir uno semejante barbaridad, Dios mío? Primero, no reconocer, porque estamos hablando de un tema que es un tema supremamente delicado. La abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Pues qué más abominación desoladora que hacer con el Mesías, con el Hijo de Dios lo que hicieron. Pues para los judíos era más importante que la abominación desoladora es que hayan destruido el templo y hayan destruido Jerusalén y que hayan hecho eso.
Pero para mí, creo que la abominación más desoladora es hacer todo lo que hicieron con nuestro Mesías, con el Señor y hacerlo. Pero gracias a eso es que nosotros tenemos salvación, vida eterna y sanidad por sus llagas. Amén. Bueno, sigamos acá. Prometemos someternos a las instituciones y a los gobernantes, ¿sí o no? Aunque no ¿Alguien? nos guste, toca en obediencia. Obediencia. Vamos a este punto 5. Como siervos. Obvio. Como siervos. Sí, porque eso fue lo que vino a enseñar Jesús. Primera de Pedro 2, 15 y 16. Mire lo que dice. Andreita. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Entonces lo que vino a enseñar Jesús es que seamos siervos, servidores de los demás, ¿cierto? Ponernos al servicio de los demás. Conocí hoy un hombre que es líder en la iglesia donde nos reunimos y llega y me dice, fue algo especial conocerlo a usted, mi hermano, y me pongo a su servicio. Uy, a mí esas palabras como que, uy, no, hombre, este hombre que escribió un libro, yo no he escrito todavía un libro, este hombre que escribió un libro, se llama Mensajes Codificados y está hablando de mensajes proféticos y se pone y me dice, me pongo a su servicio. Así es como tenemos que ser siervos los unos de los otros. Estoy al servicio de todos ustedes los que están en el seminario. Déjenme servirlos, déjenme enseñarles, déjenme servirlos como pueda, como médico, como persona, como lo que sea. Poder decir, de verdad soy un siervo del Señor. Puedo servirlos a ustedes. ¿Por qué? Esa es la enseñanza de mi Señor. Amén. Mire, porque Él, mire, se puso la toalla y le lavó los pies. Ay, Dios mío, hasta el mismo Judas le lavó los pies. Qué humildad tan grande de mi Señor para enseñarnos a servir a otros. Amén. Amén. Pero mire lo que dice también el apóstol Pablo, que debemos seguir sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Léelo, Andreita, ya casi vamos a acabar esta parte. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Debemos seguir las pisadas de Jesús. Amén. Así, seguirlo a Sí, Él. Ese es ser un verdadero discípulo, imitarlo a Él en todo. ¿En qué dijo que lo imitáramos? en todo. En todo, pero dijo algo muy importante, que seamos mansos y humildes de corazón. Ahora, el carácter del Señor Jesucristo está definido en esto que dice 1 Pedro 2, 22 al 24. Andreita, ya con esto vamos a acabar. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Amén. Amén. Ahora, mire que yo creo que ya acabamos, pero mire, no hemos acabado. En este primero de Pedro 25 dice, éramos ovejas descarriadas. Andreita, Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es mi pastor y mi obispo, ¿cierto? Él viene y recoge las ovejas perdidas, ¿cierto? Ese carácter de Jesús está definido como esto, y se los voy a leer, porque me gustó mucho esta definición. Dice, el carácter de Cristo se define como una profunda bondad, justicia, mansedumbre, humildad, amor y compasión, reflejando perfectamente la imagen de Dios en la tierra.
Él demostró autodominio, paciencia, integridad y un enfoque firme en su misión divina. Estas cualidades se manifiestan en su servicio desinteresado hacia los demás, su capacidad para perdonar incluso en la cruz y su firme sumisión a la voluntad de Dios. Esto me pareció hermoso y define el carácter de Cristo. No lo dice la Biblia, lo dice un comentario, pero realmente es algo extraordinario lo que se describe ahí. Ese es mi Señor y es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo, que nos dijo, hay que ser mansos y humildes de corazón. Y con esto solamente hemos estudiado los 2 primeros capítulos de la primera epístola de Pedro. Y realmente mire lo que dice esa epístola y todo lo que hemos aprendido o todo lo que hemos repasado, que es algo hermoso. ¿Alguien tiene algún comentario sobre esto? Que solo es una porción y hay tanto que aprender de un pedacito. Solamente 2 capítulos y son 5 capítulos y los quería resumir todos, pero realmente no se puede resumir todos esos 5 capítulos en esta presentación. Solamente 2 capítulos y mire todo lo que aprendimos. Mi querido Ronald está por ahí. ¿Qué opinas de esto que hablamos hoy? El baño, hermano. Me estaba bañando. Ay, no. Bueno, después cuando te acabes de bañar, No, pero lo estaba escuchando, hermano, y la palabra de Dios ahí en el libro, ¿cómo se llama? El primer libro de Pedro, nos enseña a fondo lo que nosotros tenemos que hacer para conseguir la misericordia y más que todo para poder hacer nuestra fe más fuerte. Cristo nos pide cosas que a veces a nosotros se nos olvida en la vida cotidiana, pero realmente es parte de la enseñanza que nos da Pedro, ¿verdad? Y como dice usted, la verdad, solo son 5 capítulos, pero la profundidad que tiene cada capítulo necesita más tiempo todavía para poderlo desarrollar y entender. Y a veces nosotros tenemos esto también que hablamos de nuestros gobernadores. A veces se nos sale, tal vez somos de otro partido y podemos decir cualquier cosa sin saber a ciencia cierta lo que está ocurriendo en la vida personal, porque manejar un país no es fácil. No es no. fácil y necesita más que todo de las oraciones del pueblo para que se pueda más o menos llevar a bien, porque a mí no se me olvida que eso es una parte de la vida que estamos viviendo nosotros en este mundo, que todas las cosas van a ir más y más duras, más difíciles, más perseguidos. La iglesia va a ser perseguida de una manera increíble cuando ese personaje salga y ya esté tomando ya gobernar este país, perdón, este mundo. Sí. Y eso Bueno, es lo pero tenemos la esperanza de que Cristo viene a hacer el gobierno en el milenio. Esa es otra esperanza que tenemos. ahí sí, entonces ya nosotros vamos a ver la luz al final del túnel cuando ya venga el Señor a reinar esos 1000 años en los cuales nosotros vamos a venir a gobernar con el Señor, y por eso es que Él necesita que nuestros corazones estén limpios de toda avaricia, de toda codicia, de toda maldad, de toda rencor, de toda dureza, en fin, de cada cosa de esas, porque no nos va a servir eso. Todo tiene que ser conforme a la voluntad y la perfección de Cristo. Amén. Bueno, que quedes bien bañado.
Mi querido hermano, querido, hermoso, gracias por tu comentario, mi querido Ronald. Y bueno, ¿hay algún otro comentario? Oh, sí, hermano, también que siempre estoy orando por la señora María López Mejía, que está en mi mente y mi corazón, orar por ella todos estos días, y también si me dan oportunidad y todavía estoy listo, pues quiero orar otra vez por ella en esta noche. Bueno, muy bien. Ok, mi querido Ronald, gracias. Gracias por tu comentario. Y bueno, ahora vamos a pasar a esta segunda parte del seminario, que es orar por las diferentes necesidades. Y aquí podemos hacer las peticiones y podemos terminar la grabación que queda dentro de la enseñanza.